La Primera Guerra Mundial. Causas que originaron el conflicto. Radicación del nacionalismo. Hacia finales del siglo XIX, el nacionalismo planteaba la idea de que un pueblo estaría unido sobre la base de una cultura, lengua, economía y geografía compartida, y que de allí brotaría un destino para el cual habría nacido. Junto a ello, el nacionalismo abrazaba y se abrazaba a la idea de que la forma legítima de administrar la nación es un autogobierno nacional. Las naciones ya conformadas lucharían por crear un repertorio de símbolos y elementos para definir su identidad y competir contra otros. Desarrollo exponencial de la industria armamentística. La industria armamentística alcanzó también un elevadísimo nivel de desarrollo, que implicó el diseño de nuevo y mejor armamento. Los países habían invertido grandes cantidades de dinero en la fabricación de estas armas. Expansionismo del imperialismo europeo. Hubo un exceso en la producción de bienes de consumo industrializados, lo que exigía nuevos mercados, así como la adquisición de más y nuevas materias primas. Los estados europeos comenzaron la competición por dominar el territorio africano, así como la competición por el control de los mercados no europeos. El imperialismo presentó un grave problema interno para Europa, mientras Gran Bretaña y Francia tenían más y mejor territorio. Alemania tenía poco y era menos ventajoso. El imperio austrohúngaro reclamaba alguna participación en el reparto. Tensiones geopolíticas en Europa. La situación no era mejor en Europa. Las naciones luchaban entre sí para extender sus zonas de control y demostrar su poder. Así, se abrieron una serie de conflictos dentro de la región. Formación de alianzas internacionales. Todos estos conflictos despertaron la creación y renovación de alianzas internacionales orientadas teóricamente a controlar el poder de unos países sobre otros. El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria se produjo el 28 de junio de 1914 en la ciudad de Sarajevo, capital de lo que para entonces era una provincia del Imperio Austrohúngaro. Como consecuencia inmediata, el emperador austrohúngaro Francisco José I decide declarar la guerra en contra de Siberia, el día 28 de julio de 1914. Innovaciones tecnológicas y utilizadas en el conflicto y sus consecuencias letales. Una de las armas más comunes durante la Primera Guerra Mundial era la ametralladora. Como consecuencia, en el campo de batalla, los soldados no podían salir de las trincheras y avanzar sin ser alcanzados por las balas a distancia. Los ingleses diseñaron un vehículo para poder avanzar sus posiciones evitando los disparos. El tanque, poco después, los franceses y los alemanes tomaron nota y desarrollaron otros modelos de este vehículo blindado. Se inventó también el lanzallamas. Se utilizaba para reducir a los soldados enemigos sin destruir los búnkeres. Así, estos espacios podían ser reutilizados por el enemigo. Lo mismo pasaba con las granadas. Gas venenoso era una de las armas más temidas por los soldados, porque sus efectos eran muy dolorosos y podían durar horas. Como consecuencia aparecieron las máscaras antigas. Consecuencias sociales, económicas y políticas. Sociales. La culminación de la guerra llegó con la firma del Tratado de Versalles, el 8 de junio de 1919. En él se consideraba a Alemania como la responsable de la guerra. Fue sancionada con la pérdida de territorios europeos y coloniales y la reducción de su ejército a 100.000 hombres. No podía contar submarinos ni fuerzas. Esto causó un descontento en el pueblo alemán, el cual fue aprovechado años más tarde por Adolf Hitler, quien se negó a cumplir varios puntos del Tratado de Versalles, generando otro conflicto. Políticas. Los cuatro imperios existentes ante el final del conflicto, Austria, Hungría, Alemania, Turquía y Rusia, desaparecieron dando lugar a repúblicas. La revolución bolchevique en noviembre de 1917, ocurrida durante la guerra, marcaría la historia de la humanidad por ser la primera que dio como resultado en el nacimiento de un Estado comunista, que jugaría el papel determinante en la historia del siglo XX. La guerra supuso una destrucción material extrema. Francia y Bélgica fueron los países más afectados, pues los combates más violentos se desarrollaron en su territorio. Económicas.
Surge el primer estado socialista del mundo, la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Durante la guerra, la mujer adquirió conciencia de su capacidad para desarrollar las habilidades de los hombres y demandó un creciente protagonismo en el mercado laboral. Las clases medias salieron empobrecidas del conflicto, en tanto que surgieron nuevas fortunas relacionadas con la producción de armas y la especulación de víveres. Las masas obreras sufrieron una importante pérdida del poder adquisitivo de sus salarios a causa de la inflación y fueron protagonistas de una intensa agitación laboral concretada en una oleada de huelgas. La Gran Depresión. Causas que originaron el conflicto. La Gran Depresión fue una gran crisis financiera mundial que se prolongó durante la década de 1930, en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Su duración depende de los países que se analicen, pero en la mayoría comenzó alrededor de 1929 y se extendió hasta finales de la década de los años 30 o principios de los 40. Fue la depresión más larga en el tiempo, de mayor profundidad y la que afectó a mayor número de países en el siglo XX. En el siglo XXI ha sido utilizada como paradigma de hasta qué punto se pudo producir un grave deterioro en la economía a escala mundial. La llamada Gran Depresión se originó en Estados Unidos, a partir de la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York el martes 29 de octubre de 1929, conocido como el crack del 29 o martes negro, aunque 5 días antes, el 24 de octubre, ya se había producido el jueves negro, y rápidamente se extendió a casi todos los países del mundo. Consecuencias. La depresión tuvo efectos devastadores en casi todos los países, ricos y pobres, donde la inseguridad y la miseria se transmitieron como una epidemia, de modo que cayeron la renta nacional, los ingresos fiscales, los beneficios empresariales y los precios. El comercio internacional descendió entre un 50% y un 66%. El desempleo en los Estados Unidos aumentó el 25% y en algunos países alcanzó el 33%. Ciudades de todo el mundo se vio gravemente afectada, especialmente las que dependían de la industria pesada, y la industria de la construcción se detuvo prácticamente en muchas áreas. La agricultura y las zonas rurales sufrieron la caída de los precios de las cosechas, que alcanzó aproximadamente un 60%. Ante la caída de la demanda, las zonas dependientes de las industrias del sector primario en busca fuentes alternativas de empleo fueron las más perjudicadas. Políticas que permitieron salir de la crisis. Los países comenzaron a recuperarse progresivamente a mediados de la década de 1930, pero sus efectos negativos en muchas zonas duraron hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. La elección de Franklin Roosevelt como el presidente y el establecimiento del New Deal en 1932 marcó el inicio de la Gran Depresión en los Estados Unidos. Sin embargo, en Alemania, la desaparición de la financiación exterior a principios de la década de 1930 y el aumento de las dificultades económicas propiciaron la aparición nacional socialismo y la llegada de Adolfo Hitler al poder. Periodo entre guerras, aspectos culturales. Entre 1918 y 1939, la cultura y la sociedad europeas sufrieron las crisis que desembocaron en la Segunda Guerra Mundial. Durante los años que van desde el final de la guerra entre 1918 hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en 1939, un periodo conocido con el nombre de entreguerras, se produjeron algunos cambios socioculturales más importantes del siglo XX. La contienda mundial que arrasó en Europa entre 1914 y 1918 engendró reacciones políticas y sociales que desembarcaron en los grandes totalitarismos, conocidos por Stalin, Hitler, Mussolini y Franco, que convirtieron la vieja Europa en un gigantesco solar de ruinas humeantes. Europa, años de grandes cambios culturales. El final de la Primera Guerra Mundial había provocado profundas divisiones entre los supervivientes de la contienda, obligados a superar las condiciones demográficas, políticas y económicas en medio de una catástrofe cultural sin precedentes. Intelectuales como Drieu, La Rochelle y Jean Prévost, combatientes en el ejército francés durante el conflicto, se encargaron de transmitir desde la derecha el desencanto de quienes habían sido saludados como héroes y casi simultáneamente rechazados como alborotadores, mendigos, testigos de la vergüenza y el desastre.
Desde otro punto de vista ideológico, artistas como George Grosz y Otto Dix recordaban desde Alemania la cara más desagradable de la guerra en sus pinturas de veteranos mutilados, oficiales corruptos. Los dos habían sido combatientes en una guerra de la que volvieron traumatizados. El país que más había sufrido las consecuencias de la guerra se sobreponía trabajosamente en medio de unas condiciones penosas de entre las que surgió la cultura innovadora, rupturista, encabezada por el movimiento surrealista de André Breton, quien se sumó al apoyo a la revolución bolchevique, alrededor de la cual crecieron figuras como Francis Picabia, Max Ernst, Paul Éluard, Le Corbusier, René Clair, Marcel Duchamp o Man Ray, quienes aportaron una esplendorosa producción de cuadros, fotografías, arquitecturas, películas y canciones. A París acudieron artistas de todo el continente a la llamada de las vanguardias artísticas, que tuvieron su sede a la ciudad y la que convirtieron en capital cultural del mundo. El vertiginoso impulso de la economía y la cultura norteamericanas frenó en seco con el crack del 29 y las tormentas de polvo que convirtieron 40 millones de hectáreas en tierra baldía y dejaron en la indigencia a millones de campesinos que emigraron en masa a las ciudades. Por esos años, España estallaba una gran guerra civil en la que los totalitarismos ensayaban lo que en 1939 sería un nuevo conflicto internacional. Aspectos sociales. A raíz de la Gran Guerra, la población quedó psicológicamente dañada debido a que la guerra afectó a todos los ámbitos, político, económico, social, es decir, fue una guerra total. Las consecuencias de esta guerra produjeron un cambio profundo de las estructuras sociales y la vida cotidiana de las personas. Para muchos expertos, la Gran Guerra fue conocida como la gran ruptura de civilización. Hubo un gran número de muertos y heridos que verían su salud derrotada de por vida. Miles de personas de los diferentes países afectados por la guerra tuvieron que recibir pensiones de invalidez. Millones de personas perdieron su vivienda, originando migraciones forzadas en masa. Este hecho hizo que las sociedades tradicionales de gran parte de Europa quedaran destruidas. Se tuvieron que crear campos por la gran cantidad de refugiados. En general, en toda Europa existieron los problemas de vivienda debido a la destrucción de las mismas o la interrupción de su construcción durante la guerra. La sociedad sufrió una fuerte reducción de la calidad de vida. También hubo un descenso de nacimientos. Las peores consecuencias las sufrió Europa Oriental, que, debido al nuevo mapa acordado en los tratados de paz, es la zona donde sufrió más desestructuración completa de sus sociedades. En la Europa occidental y central, las consecuencias no fueron tan graves, pero también hubo graves dificultades. En Alemania, por ejemplo, hubo unos primeros años de desnutrición por el bloqueo para que aceptaran los tratados de paz. En Austria, la inflación de desempleo, los trastornos sociales y la falta de viviendas decentes. Las esperanzas de la gente fueron frustrar, sobre todo las naciones, ya que por parte de los gobiernos existentes se les pedía un esfuerzo para sacar adelante la nación. Cardenismo. El corporativismo. Cárdenas, en sus primeros años en el gobierno, quedó marcado por el enfrentamiento con el general Plutarco Elías Calles, a quien finalmente obligó a abandonar el país en 1936 y quien se exilió en Estados Unidos. Para consolidar su poder, creó una serie de organismos sindicales de carácter oficioso, como la Confederación Nacional Campesina, CNC, y la Confederación de Trabajadores de México, CTM, y procedió a reorganizar su partido, ahora bajo el nombre Partido de la Revolución Mexicana, modificando su estructura, por lo que de ser una federación de partidos locales y regionales, se integró con 4 sectores que fue el campesino, el obrero, el popular y el militar. La Confederación Nacional Campesina, CNS, es una organización mexicana solicitante de tierras, asalariados y productores agrícolas, fundada en agosto de 1938. Tuvo como antecedente el Comité Organizador de la Unidad Campesina, que bajo el mando del presidente del Partido de la Revolución Mexicana, incorporó a los líderes de varias organizaciones, de sindicatos de trabajadores agrícolas y de la Confederación Campesina Mexicana.
todos integrantes del sector. En materia obrera y campesina, el cardenismo fomentó el surgimiento de organizaciones como la Federación Nacional Campesina y la Confederación de los Trabajadores de México. Cárdenas ejerció además un estricto control sobre el ejército. También en materia agraria, Cárdenas quiso transformar la estructura del campo para cumplir con las demandas de los campesinos. La CTM y la CNC fueron los grandes centrales que contribuyeron a la organización de los principales sectores sociales a nivel nacional, tanto obreros como campesinos. No obstante, también se crearon el Partido Nacional Revolucionario, el PNR, y también se controló al ejército. Tal política de masas tiene como meta, como ya se anotó, controlar a los sectores a través del partido oficial e impedir posibles levantamientos armados, los cuales, en caso de surgir, podrían estropear el proyecto nacional que había trazado Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas a través del Plan Sexenal. Reforma agraria. En el norte llevó a cabo la reforma agraria. Este reparto es considerado por muchos como el más grande del siglo en la historia de México. Durante el sexenio del general Lázaro Cárdenas del Río, fueron repartidas 18 millones de hectáreas a las comunidades y ejidos. De esta manera, aumentó a 25 millones de hectáreas la cantidad de tierras en el sector social, es decir, las parcelas que se encontraban fuera del régimen de propiedad privada. El objetivo de este reparto, lanzado durante el gobierno de Cárdenas, buscaba no solo la satisfacción de una demanda popular plasmada en la Constitución de 1917, sino la formación de pequeñas unidades productivas con capacidad de autosuficiencia alimentaria. La unidad básica del modelo de reforma era la conformación de ejidos. Se trata de una dotación de tierras que eran entregadas a un núcleo de población para que las aprovecharan de la manera que consideraran conveniente. Cada ejido estaba regulado por un órgano interno llamado comisaría ejidal, integrada por los titulares de la dotación, generalmente hombres, que elegían a un presidente y una mesa directiva. La comisaría ejidal tenía la facultad de representar a los ejidatarios en los trámites gubernamentales. Dado que al final de la Revolución y la Guerra Cristera, la mayor parte del país estaba en la ruina económica, el gobierno de Cárdenas creó el Banco Comisional de Crédito Ejidal, Banjidal, destinado a capacitar a los núcleos ejidales. Se apoyó el movimiento agrarista, llamado el asalto a las tierras. Este tuvo uno de los propósitos fundamentales, que fue la repartición de las tierras del Valle de Mexicali. En Yucatán, condujo su política agrarista mediante la expropiación, el 3 de agosto de 1937, de los genequeales en favor de los ejidatarios yucatecos. Además de la repartición de tierras y el financiamiento monetario, la reforma agraria del cardenismo incluía el establecimiento de un sistema educativo que permitiera la formación de profesionistas técnicos que ayudaran en el desarrollo de los ejidos. Por ello, asociados a los núcleos ejidales, se crearon escuelas donde los niños y jóvenes debían adquirir conocimientos sobre agricultura, ganadería y aquellas otras actividades específicas que permitieran el medio ecológico. En ese sentido, la reforma agraria llevaba a cabo durante el sexenio de 1934 a 1940 se diferenciaba de la implementada por los gobiernos anteriores, para quien todo se limitó a la dotación de tierra a individuos dedicados a la agricultura a pequeña escala. Lo que la Secretaría de Agricultura se planteaba en la segunda mitad de la década de 1930 fue la creación de centros agrícolas competitivos.